Hola, hola, quien te habla es Mr. Alex. Al finalizar el video, acompáñame con un like. Muy bien, nos encontramos con un ejercicio de cuadriláteros. Ejercicio número uno dice, si ABCD es un trapecio, para que sea un trapecio, justamente las bases deben ser paralelas, ¿verdad? Base menor que es DC y base mayor que es AB. Esas deben ser paralelas. Si CB y CD vale un metro, me están dando un dato en la cual pues me dicen que CB y a su vez DC vale un metro, ¿no? O sea, cada uno vale un metro. Entonces vamos a colocar de dato, ¿no? Esto vale un metro y a su vez también DC vale un metro. ¿Qué más me dice? Si BD es raíz cuadrada de 3, nuevamente me dicen que BD, justamente toda esta diagonal, mide raíz cuadrada de 3, ¿no? Entonces coloco acá raíz cuadrada de 3 metros, obviamente. Ya está. Luego me dice, y la medida del ángulo BAD vale 45. BAD, o sea, quiere decir que este angulito A vale 45 grados. Calcule la medida del ángulo ADB, o sea, me está pidiendo cuánto vale este angulito. Eso me está diciendo, ¿verdad? Pero analizando el problema, porque son paralelas las bases, 7 es 45, ¿cuánto valdría el ángulo D? Ese ángulo D valdría justamente la diferencia de 180, ¿no? Porque son ángulos conjugados internos, ¿cierto? 7 es 45, por diferencia, todo este ángulo D debería valer 135, ¿no? Porque 135 más 45 es 180. Entonces, por diferencia, debe ser esto 135, ¿no? Y por ende, ya consigo este angulito, ¿no? Este angulito debería ser 135 menos el pequeño. O sea, vendría a ser 135 grados menos X, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, en el triángulo DCB es un triángulo isósceles, porque DC vale uno y CB también vale uno, es isósceles. Y por ende, las bases también de los ángulos opuestos a los lados también deben ser iguales. Por lo tanto, este angulito también debe ser ¿cuánto? 135 menos X, ¿verdad? Ahora, lo que yo tengo que hallar es justamente cuánto vale este ángulo C, ¿no? Eso es lo que me importa. ¿Para qué? Para que justamente obteniendo este ángulo, y por diferencia, porque la suma de ángulos internos es 180, ya puedo sacar uno de los ángulos de la base, ¿cierto? Muy bien, entonces aplicamos ahí justamente la ley de cosenos. ¿Cómo se aplica la ley de cosenos? A ver, la ley de cosenos, ¿no? Ley de cosenos. Para recordar justamente la ley de cosenos, dice que si yo tengo un triángulo, a ver, voy a dibujar acá un triángulo, ahí está, un triángulo, ¿ok? Ahí está. Este es un triángulo cualquiera, no necesariamente va a ser un triángulo rectángulo, ¿ok? Y supongamos me dan justamente los ángulos, ¿no? Me dicen que este es el ángulo X, este es el ángulo y este es el ángulo Z, ¿ok? Y a su vez sus lados me dicen que este vale A, este vale B y este vale C. Muy bien, este es un ángulo un triángulo cualquiera, obvio. Entonces, ¿cómo hago la ley de cosenos aquí, no? Para aplicar la ley de cosenos, yo tengo que justamente, supongamos, si yo quiero calcular X, lo que se pone X viene a ser el lado A, ¿cierto? Entonces, eso vendría a ser A al cuadrado, igual a ¿quién? A los dos lados opuestos. O sea, C al cuadrado más B al cuadrado menos el doble producto de esos dos lados, ¿no? C por B. Y multiplicado por el coseno de ¿quién? Del lado opuesto, ¿no? O sea, en este caso, el coseno de X, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy trabajando justamente con el lado quien se opone a ese ángulo X, que es A, ¿no? Entonces, esta es la ley de cosenos, ¿no? Entonces, de esta manera se aplicaría la ley de cosenos. Obviamente, en este caso, nosotros queremos calcular el lado A, ¿no? Si yo quisiera calcular el lado B, aplico también de la misma manera, pero ya no con el coseno de X, sino sería con el opuesto. ¿Quién es? Coseno de Z. Si quiero hallar el lado C, tendría que ser con el ángulo opuesto. En este caso sería coseno de Y, ¿no? ¿Ok?
y siempre con los lados laterales, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto aplico justamente en este angulito, en el angulito justamente, en el triángulo, perdón, en el triángulo DCB, ¿no? Entonces, ahí voy a justamente analizar todo ese proceso. Justamente donde yo estoy punteando, ahí es en donde voy a aplicar la ley de cosenos, ¿cierto? Ahí voy a aplicar la ley de cosenos. Entonces, aplico la ley de cosenos justamente en el triángulo, en el triángulo DCB, ahí aplico ¿qué cosa? La ley de coseno. Ahí aplico la ley de coseno. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Aplico la ley de coseno. Muy bien, empiezo. Ya está. Empiezo, pues entonces a aplicar la ley de coseno, ¿no? Ya, muy bien. Yo digo, ¿quién se opone a C, al ángulo C? Al ángulo C se opone raíz cuadrada de 3. Entonces sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado igual, ¿quién? A los dos lados opuestos, ¿no? Que vendría a ser 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos el doble de ambos lados, ¿cierto? Uno por uno y multiplicado por el coseno de quién. Como estoy trabajando con el lado opuesto que es raíz cuadrada de 3, ¿quién se opone a ese? ¿Quién se opone a ese lado como ángulo? El ángulo seno. Es lo que yo quiero allá. Ya está. Entonces con eso hay. ¿Sí? El cuadrado con la raíz se va, me quedaría 3. Aquí me quedaría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado sería 2. Menos 2 veces el coseno del ángulo C. Listo. Esto pasa a restar, sería 1. El signo también pasa a otro lado, sería menos un medio, ¿no? Entonces, coseno del ángulo C valdría menos un medio. Si nos damos cuenta, este menos un medio justamente pertenece ¿a dónde? Al segundo cuadrante. Y como pertenece al segundo cuadrante, este menos un medio vendría a ser el ángulo C, el valor de 120, ¿no? 120. Porque si nos damos cuenta, el segundo cuadrante está en el intervalo de 90 y 180. Entonces el ángulo C debe ser 120, ¿no? Porque es menos un medio, ¿no? Si fuese positivo, un medio positivo sería el ángulo C coseno de 60, pues, ¿no? Sería coseno de 60. Pero en este caso, como es menos un medio, obtengo que el ángulo C, ¿cuánto valdría? 120 grados. Ya está. Pero a mí no me pide el ángulo C, ¿no? Ahí me está pidiendo justamente cuánto vale X. Entonces, como yo ya tengo el ángulo C que vale 120 grados, y sabemos que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180, por ende, cada angulito debería ser 30, ¿cierto? Todo esto debería ser 30. Porque 30 más 30 es 60, más 120 es 180, ¿no? Entonces ya salió X, ¿cierto? Entonces, como ya salió X, resuelvo, pues. Entonces, yo sé que 135 grados menos X vale ¿cuánto? 30 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? X vale 105, 105 grados. Esa es la respuesta, ¿no? Me están diciendo cuánto vale X. X vale 105 grados, ¿no? Porque me pide cuánto vale el ángulo ADB. ADB vale 105 grados. Muy bien, si te gustó el video, acompáñame con un like. Un gusto.